Bienvenidos a Jefas y Jevas, tu podcast favorito de finanzas personales y empresarismo. Contamos historias de mujeres que valen $1,000,000. Mi nombre es Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency y la creadora de la plataforma Jefas y Jevas. Sabes que en Jefas y Jevas tenemos un programa de membresías que incluye charlas profesionales, visitas a negocios de mujer, cenas exclusivas, eventos de networking y módulos educativos en el tema de finanzas personales. Si quieres saber más sobre esto, conéctate con nuestra página web jefasyjevas.com. Estamos hoy en nuestro podcast en el Season 9 y este episodio es para ti. Si alguna vez a ti te ha pasado que tú crees que tu carrera profesional va por un lugar y va, encaminada hacia esta cosa y de momento situaciones de la vida te ponen un negocio en la falda y tú tienes que aprender a cantazo, aprender rápido, tratar de equivocarte o lo menos posible, o si te equivocas, equivocarte rápido para ir a lo próximo. Pues para eso tenemos una invitada especial en el día de hoy y es que tenemos a Gladys Nieves, quien es la presidenta de EDP University. Bienvenida, Gladys. Gracias, Celina. Bienvenida a este episodio que yo creo que va a estar lleno de insights sumamente beneficiosos para nuestra audiencia. Pero antes vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores quienes hacen posible este podcast, la firma legal Ferraioli, que ustedes saben que es la firma legal de preferencia para nosotros las mujeres empresarias en derechos de autor, en lo que es contratación, en lo que es manejo de recursos humanos y compliance. Ferraioli nunca nos falla. Y por supuesto el almacén del vino y nuestro champán favorito, el champán Pommery, quienes siempre son nuestros anfitriones de todos nuestros eventos. Mira, Gladys, pues vamos a hablar una cosa. Ya contaste la historia de mi vida ahí en un minuto. Hice así, un blurb de la historia de tu vida. Tú eras ingeniera y tú trabajabas en una farmacéutica. ¿Y hacia dónde tú crees que tú te estabas dirigiendo en ese momento? Pues mira, yo como ingeniera al fin busqué un trabajo que estuviera en contra del tapón, cerca de mi casa. Yo tenía una posición de ingeniera industrial, había hecho de ingeniera ambiental porque tenía licencia de ingeniera y tenía una hija de 1 año y medio. Mi mamá acababa de aceptar una posición como legisladora. Había salido electa en noviembre del 96 y había juramentado en enero del 97. Y mi papá, en ese momento que había fundado la universidad junto a mi mamá, habían trabajado juntos como por casi 28 años. ¿Ya habían trabajado juntos por 28 años? Habían trabajado juntos por 28 años. Ellos fundaron la universidad. Mi mamá dirigía las finanzas y mi papá era el presidente, el programador. Él trabajaba como consultor de programación en el año 68, 69. Wow. Cuando cambia el gobierno en el 68, que por primera vez hay un cambio de gobierno en Puerto Rico, a él le cancelan todos los contratos en enero del 69. Y en marzo, él fundó EDP University. Y que en ese momento se llamaba EDP College. EDP College, exactamente. O sea, que fue fundada en el 69. En el 69, justo después de ese cambio de gobierno. Entonces, fast forward, 28 años después. 27 años después, mi papá estaba, ¿verdad? Estaba como de retirada, estaba que se quería retirar, estaba como gobernador de los Leones. Mi papá era una persona super people person, era una persona cívica, le encantaban las actividades, era súper sociable. Mis papás les encantaba bailar, abrían el baile, cerraban las fiestas, no se perdían una. Mi mamá empieza en la política y mi papá era el que le tomaba los endosos, era como su cheerleader. Y en ese momento mi mamá, cuando ella empieza en la política, que empezó en el 88, le dijeron, ella usaba su apellido de soltera, Gladys Vázquez. Y ella, pues no quería necesariamente cambiarse el apellido a Gladys Nieves, pero le dijeron que en la política que Gladys Nieves era más catchy, que no sé qué, y le ponen Gladys Nieves.
Y de ahí en adelante, pues en mi casa había 3 Gladys Nieves, porque estaba yo, estaba mi hermana, que se llama Gladys Brunilda, pero le dicen Bruni. Pero mi se mamá. llama Gladys. Y entonces todo el mundo, mi primer trabajo, que fue en Johnson & Johnson, cuando llamaron a preguntar por Gladys Nieves, dijeron que ya no estaba, porque la gente no está acostumbrado que en una misma casa hayan 3 personas con exactamente el mismo nombre. Así que yo trabajé en Johnson hasta el día que me llamaron y me dijeron, mira, un día de la secretaria, por cierto, estoy acabando de cumplir exactamente 27 años de eso. Me llaman que mi papá le había dado un infarto o que se había puesto malo, fue lo que me dijeron. Mi papá murió en mi casa con los tenis puestos literalmente, había caminado por la mañana, estaba tomando el desayuno, le dio un infarto y mi mamá estaba vistiéndose para ir a la legislatura y ahí Planes cambian. y ahí, o sea, mi vida cambió totalmente por entero. Y una pregunta, ya que tú decías que él estaba de alguna manera ya como en plan de retirada, pero una cosa es que él tenga la intención del plan de, ¿verdad?, de irse retirando. Había un plan de sucesión, habían conversaciones de qué iba a pasar con la... Mi papá tenía en su mente unas cosas, ¿verdad? Como su ilusión era que todos sus hijos trabajaran en la empresa. Y le tenía como una posición a cada uno. En ese momento mis hermanos sí trabajaban en la empresa. Okay. Mi hermana, yo creo que trabajaba en publicidad. Yo trabajaba en Johnson y mi mamá, que había trabajado toda la vida allí, se había, para la cuestión esta de la corrupción y todas esas cosas, pues se había desligado completamente, inclusive hasta de la junta de directores. Porque en ese momento la corporación era for profit, era lo que le llaman en educación proprietary school, una institución con dueños. Y los dueños, pues, eran mi mamá y mi papá. Y de repente mi papá muere y se forma este reperpero porque estaban pasando muchas cosas. Entre ellas que le acababan de anunciar a mi papá que le iban a expropiar los edificios para el tren urbano. Él estaba... Para la gente que no sepa, las facilidades están en el área de Atorrey. Atorrey, frente al Departamento del Trabajo, en lo que ahora es la estación Domenech. Exactamente. Y pues estaban pasando muchas cosas y pues nada, mi papá le dio ese infarto, tenía 60 años nada más. Y ciertamente, pues, mi papá, como le digo, era una persona súper gregaria, que hacía 25,000 cosas en un día. Su día empezaba no tan temprano, pero terminaba después de haber ido a todo lo que le hubieran invitado y a lo que no lo hubieran invitado también. Y estaba en todas las asociaciones del mundo, en todas las organizaciones del mundo, era León y Rotario. Entonces había corrido para presidente del Club de Leones, había sido presidente de los Rotarios, había corrido para presidente del Colegio de Ingenieros, de todo, él había hecho de todo. Yo digo que vivió 60 años, pero 90 años, hombre, porque era como a tiempo y medio. Ajá. Entonces, era bien intenso, pero era un personaje. Pero la realidad es que él no pensaba que se iba a morir. Mi abuelo murió 2 años antes de 96 años. Sí, que así que él no planificó necesariamente, obviamente nadie planifica morirse, pero fue una de las cosas que más yo me aferré a entender, cómo una sucesión planificada, sobre todo en una empresa familiar, requiere de una intención de hacerlo. Uh-huh. Y independientemente de cuánto uno piense, ¿verdad? Que tienes mucho tiempo para hacerlo. Pero entonces, tú fuiste cuando eso sucedió. A ti fue el que te pusieron de presidente, a ti te pusieron a dirigir. ¿Cómo tomaron esa decisión? ¿Por qué fuiste tú y no alguno de tus hermanos? ¿Hicieron Bueno, no trajeron un CEO? Vamos a decir que la novela esta de Succession tiene mucho, ¿verdad? Muchos cuentos. La historia oficial, te voy a decir la historia oficial. Y los trapitos sucios te los cuento si acaso después. La historia oficial era que mis hermanos sí trabajaban en la empresa. Mi hermano mayor estaba viviendo en San Sebastián y corría el recinto de San Sebastián. El recinto de Atorrey tenía un decano
un director, pero realmente mi papá era el presidente. Y como te digo, pues lo que había eran 2 recintos, así que no era, todo corría desde Atorrey. Y mi mamá pues era la que dirigía las finanzas de toda su vida, pero murió mi papá un mes después del director de asistencia económica de 14 años. O sea, cuando yo llegué a UDP... El director de asistencia económica y tu papá. Y mi papá. Y nos íbamos a quedar sin edificio y la acreditación estaba como en un stand-by. No nos habían acabado de otorgar la acreditación. Estaban pasando muchas cosas. Así que la decisión fue que yo asumiera la presidencia porque mi hermano ya estaba en San Sebastián y San Sebastián no tenía tanto lío como San Juan. Uh-huh. San Sebastián tenía típicamente por ser una empresa que tenía, las posiciones estaban llenas, acá había como un montón de posiciones vacantes. La decana de San Sebastián era la que estaba corriendo como decana académica acá porque mi mamá acababa de soltar la posición de decana académica. El director de finanzas también, no sé, se había ido, se había muerto esta persona. Era como un revolú. Entonces, como que oficialmente lo que decidimos fue, quédate tú allá, él ya vivía allá, él estaba dirigiendo allá, y yo, supuestamente, temporariamente, iba a ser yo la presidenta, hasta tanto resolviéramos todos el checklist de cosas que quedaron pendientes. O sea, que en principio pensaban que era transitorio. Sí, yo pensaba que era transitorio. Tú pensando por ti. Exacto. Cuando yo empecé a estudiar el tema de las sucesiones, de hecho, yo estaba terminando mi maestría en administración de empresas en ese momento. Y yo cambié mi tema mi tema de tesis. Y decidí estudiar los procesos de sucesión, la planificación de la sucesión en empresas familiares. Que eso es un tema súper importante y que en Puerto Rico hay muchísimas empresas familiares y yo pienso que este tema no se discute suficiente. Exactamente. En ese momento había un banco en Puerto Rico que estaba haciendo como unos coaching de eso, mirando el modelo de España y bueno, que la banca pues muchas veces pues como sabe quiénes son sus clientes y quiénes son los dueños de empresas, vamos a decir que la literatura dice que solamente una tercera parte de las empresas familiares sobreviven una sucesión. Que la gran mayoría, pues o se tienen que vender, o cierran, o transicionan de alguna manera. Cuando yo empecé como presidenta, y son 2 cosas, ¿verdad?, importantes. Una es que cuando tú tienes un emprendimiento y tu familia logra una riqueza gracias a ese emprendimiento, mis papás les fue muy bien porque estaban enseñando algo que no se enseñaba en Puerto Rico, era programación de computadoras en los 60, o sea, no existía tal cosa como computadoras personales en ese momento. Entonces los programadores, los primeros estudiantes de mi papá eran estudiantes que venían de veteranos a través de rehabilitación vocacional. Era un trabajo que las personas, aunque vinieran, ¿verdad?, en silla de ruedas o lo que fuera, lo podían hacer. Era un trabajo mayormente de mente, ¿verdad? Yo digo que logramos rehabilitar los cuerpos y las mentes porque sabemos que la gente de Vietnam, su salud mental también venía bien afectada. Sí. Así que era una relación bien, bien estrecha entre rehabilitación vocacional y EDP, al punto que las facilidades de rehabilitación vocacional de San Juan eran en el edificio de EDP. Así que los estudiantes, yo crecí viendo a estos hippies que que llegaban a veces, ¿verdad?, con muletas. En el segundo piso estaba rehabilitación vocacional y en el cuarto piso estaba EDP. Así que sí hubo una época donde EDP explota de estudiantes cuando en los años 80 ocurre la huelga de la YUPI y todos estos estudiantes que fueron admitidos a la YUPI a un programa de ciencias de cómputos que no existió primero en EDP que en la YUPI, pues se vinieron a graduar a EDP. Eso era así, cuando la lucha es intensa. Sí.
Cuando de seguro mi mamá estaba en esa lucha, en las trincheras de la lucha. Posiblemente. Mira, y Gladys, pero entonces cuando estás poniendo un panorama de que no solamente te cae, ¿verdad? Así abruptamente que tienes que dirigir la empresa, es que una empresa que en esos momentos estaba teniendo unas complicaciones. Ciertamente. ¿Tú te recuerdas qué tú pensabas en ese momento? ¿Tú te recuerdas qué skillset tuviste que sacar a flote para poder manejar esos tiempos? O sea, porque obviamente tú estás grieving, o sea, es una combinación, ¿verdad? De momento te cae un trabajo que no solicitaste. ¿Cómo tú manejaste eso emocionalmente? O sea, ¿tú te recuerdas de cómo te sentías? Hay gente que lleva trabajando conmigo los 27 años y me dicen que yo era esta nena que empezaba a hablar y lloraba. Se presentaba a estas personas que en su gran mayoría me habían visto crecer a mí. O sea, todo el mundo era más viejo que yo. Donde tenía yo rápido lo primero que pensé fue, yo tengo que tomar esto como salirme de que yo soy la dueña, de que yo soy la hija, sino que yo tenía que tomar responsablemente una posición gerencial. O sea, yo tenía que ver esto como una gerente. ¿Por qué? Porque ya no era un dueño, ahora éramos 5 dueños. Mi mamá y mis 3 hermanos y yo. Obviamente, pues, mi mamá tomó las riendas de lo que era el proyecto de construcción de las nuevas facilidades de EDP. Ella mantuvo todo el caudal junto, tomó todas las inversiones, tomó prestado contra eso y hace el proyecto de construcción de las nuevas facilidades de EDP para cuando desapareciera. Entonces, en esos primeros 5 años, yo pensaba que lo que yo podía hacer era elevar el valor, habiendo tomado todos estos coaching así de empresas familiares. Yo dije, aquí lo único que va a funcionar es si yo elevo el valor de EDP y lo vendemos. Y pues todo el mundo, cada cual agarra su camino. Yo me voy a volver a ser ingeniera. Exactamente. Yo pensaba que eso era lo que iba a pasar. Porque al ser una institución for profit, yo iba a las convenciones y veía a todo el mundo, yo compro, yo vendo, yo compro, yo vendo. Eso se veía bien y había mucha gente comprando. Inclusive en ese sector del for profit hubo instituciones en Puerto Rico que se vendieron por millones y millones y millones de dólares. Esto es lo que yo voy a preparar la empresa para eso. Pero mi mamá no quería vender. Entonces, mi mamá se tiró en el cuerpo el que ella ser la presidenta de la universidad, de la junta. ¿En ese momento se salió entonces de esperar que se acabara el cuatrienio? Ella pidió una dispensa porque ella se había salido de la junta. Y ella pidió una dispensa para regresar a la junta de directores. Yo asumo la presidencia de la institución y irónicamente, ese era uno de los escollos que teníamos para la acreditación de Middle States. Mi papá era el dueño de la institución y el presidente de la junta y el Chief Executive Officer. Y para efectos de Middle States, eso era un no. No podía haber, tenía que haber algún tipo de, por más que fuera for profit, tenía que haber algún tipo de separación de poderes y tenía que haber otra manera de estructura. Así que nosotros lo que hicimos fue, aunque nos llamábamos igual, pues mira, Gladys Vázquez era la presidenta de la junta, Gladys Nieves era la presidenta de la institución, mi hermana entra a la junta, podíamos hicimos unos cambios en la composición de la junta, la hicimos más grande, añadimos más personas que no fueran relacionadas a la familia. Todo ese fue como mi primer checklist. Yo digo que mi primer checklist fue hacer las cosas que a mi papá se le quedaron pendientes. La acreditación de Middle States fue una de las cosas que era muy valiosa, aunque fuéramos for profit. Uh-huh. Entonces, ¿y eso lo lograste? Eso lo logramos. Lo segundo fue cambiar el nombre, porque mi papá había escogido el nombre de la Universidad Tecnológica de Puerto Rico y lo usaba como un eslogan. Esta es la Universidad Tecnológica de Puerto Rico, EDP College. Pero lo que era el Consejo de Educación Superior en ese momento le dijo, no.
tú no puedes usar un nombre de universidad en Puerto Rico si tú no tienes estas y estas cosas. Exactamente. Y pues, o entre las cosas que había, estaba el tema de que tenías que tener programas en artes y ciencias. Y todos nuestros programas eran de ciencia o de tecnología. Lo más que teníamos era ciencias de la salud, que teníamos enfermería, pero no teníamos programas en artes. Ahí es que entra Los de diseño de interiores. los de diseño de moda y diseño de interiores. Nosotros empezamos con diseño digital, con diseño como arte gráfica. Hicimos un programa en esa línea, pero no teníamos no tuvo tanta fuerza hasta que vino diseño de moda. Ahí nosotros entonces abordamos diseño de moda, le pusimos el elemento digital a diseño de moda, y así lo atamos a la misión de EDP, que siempre tenía el tema de tecnología. Cambiamos la misión de EDP para contemplar artes, ciencias y tecnología, y ahí buscamos la acreditación. ¿Y cuándo vino lo de diseño de interiores? Diseño de interiores. ¿Y después? Nosotros compramos la escuela de San Juan School of Interior Design en el 2011. Sí. Ya ahí éramos non-profit. Nosotros nos convertimos, mira, para hacerte el cuento, nos acreditamos en el 2005 por Middle States. Ya desde esa acreditación mi mamá estaba hablando de convertirnos a non-profit. Todo el mundo me quería comprar. En ese momento me decían... Ahí la gente me quería comprar y mi mamá no quería comprar, no quería vender. Ella decía que no, que ya no iba a vender al precio. Ya habíamos construido el edificio. En el 2001 construimos el edificio. En el 2005 logramos la acreditación de Middle States. En el 2009 cambiamos el control, lo que se llama el Ownership and Control, el control a non-profit. Buscamos la 501C3, la exención federal, y reacreditamos en el 2010, porque teníamos la primera acreditación nada más podía ser por 5 años. En el 2010 nos dan la acreditación por 10 años. Y ahí en el 2013 cambiamos de nombre. Porque nosotros queríamos cambiar de nombre desde el principio, claro, pero nos dijeron no les conviene cambiar de nombre, o sea, hacer muchos cambios. El Departamento de Educación Federal, la mano derecha, no sabe lo que hace la izquierda. Así que tú llevas un proceso el cambio de control fue primero y después cambiamos el nombre. ¿Tú le puedes dar un poquito de contexto a la gente de cuando hablamos del cambio de que es for profit a non-profit? Porque hay muchísimo desconocimiento de eso. Y ¿verdad? Pero también la gente piensa, pues un non-profit no se hace dinero. O sea, ¿cuáles son las diferencias y por qué para ustedes es importante hacerlo? Pues mira, 2 cosas. Y esto es una de las consultorías que más la gente me pide. Mira, pero para cambiarse para non-profit. Lo que pasa es que las universidades... Acuérdate que en Puerto Rico hay muchas más universidades que en cualquier territorio de Estados Unidos. Por extensión geográfica, sí. En Puerto Rico, para mí era importante convertirme en non-profit cuando surgió esa alternativa, porque yo competía con las universidades y la gente me trataba como un college. La palabra college, para Boston College no es un problema, pero en Puerto Rico tú dices college y la gente te identifica con cursos cortos y técnicos. Exacto. No entiende que tú estás dando, o instituto, ¿verdad? MIT puede ser Massachusetts Institute of Technology, pero si yo me llamo Puerto Rico Institute of Technology, la gente entiende que yo lo que doy son certificados y cursos técnicos. Exacto. Y cursos cortos. O sea, no entienden un instituto como una universidad a nivel, ¿verdad?, de educación superior, que son grados asociados, bachilleratos y maestría. Por ahí, eso era lo que nosotros ofrecíamos. Una de las cosas que yo dejé de dar, nosotros en algún momento tuvimos licencia para postsecundaria no universitaria, que es como se le llama a los certificados técnicos. Es postsecundario, pero no es universitario. Y eso no necesariamente es convalidable. La gente pensaba que si tenía un programa, un curso de programación del Instituto de Banca, podían venir a hacer un bachillerato conmigo. No, tenías que pasar por el grado asociado, y a lo mejor yo te podía dar un examen de reto y decir, sí, tú sabes hacer esta y estas cosas, pero no te podía dar crédito por crédito. Eso no es convalidable, por lo menos en el sistema de americano o en el Consejo de Educación Superior no lo permitía.
Así que lo primero fue separarme del tema de college. ¿Por qué? Porque yo competía con universidades como la Universidad Ana G. Méndez, la Universidad Interamericana. Los estudiantes que yo estaba buscando eran los mismos estudiantes que ellos buscaban. La Universidad Politécnica que me quedaba al lado, o sea, Y sí, con los programas de ingeniería. Con los programas de ingeniería, estábamos buscando los mismos estudiantes. Y la gente venía donde mí cuando hablaban del Instituto de Banca, me decían, mira, ¿qué tal cosa que pasó con el Instituto de Banca? Y yo, pues yo no conozco ni el presidente del Instituto de Banca. O sea, ¿por qué me están preguntando a mí de eso? Entonces, yo opté por no recertificar esos grados. No los estábamos dando como quiera. Así que no los recertifiqué. Y me quedé con grados asociados, bachilleratos y maestría a propósito. E inclusive, hacía mi propaganda como EDP College y le quité el college. Decía EDP, maestría, bachilleratos y grados asociados. Lo decíamos hasta en el orden del grado más alto, para que la gente entendiera que nosotros no ofrecíamos cursos cortos. Eso era un problema de mercadeo horrible. Así que nosotros sí queríamos cambiar el nombre de entrada, pero nos tomó este tiempo porque las universidades for profit o propietarias las tratan diferente. Es una regulación diferente. Si en Puerto Rico no tanto, porque Puerto Rico se cuida mucho en el tema de cumplimiento, pero sí habíamos tenido instituciones que habían cerrado porque el Departamento de Educación Federal aplicaba una regla que se llamaba la regla del 85-15 o del 90-10, donde el 15%, eso le aplica solamente a las for profit, que el 15% del tuition lo tenía que pagar el estudiante y que no fuera con la beca Pell. Podían pagar hasta un 85%, pero el 15% tenía que ser de su fondo. Pero en Puerto Rico la gente estaba acostumbrada a que a todo el mundo le sobraba de la beca. Eso es verdad. Y la gente pagaba hasta el carro con lo que le sobraba de la beca. ¿Sí? Porque la beca paga lo mismo en Estados Unidos y en Puerto Rico. Entonces, pues claro. Entonces te ponía en desventaja. Yo estaba en desventaja. Entonces la gente venía, para colmo, la gente venía a buscar lo que yo no ofrecía. Y lo que yo ofrecía, pues lo iban a buscar a otros lugares y no donde mí, porque tenía un problema de branding. Sí, un problema de branding. Un problema de branding bien fuerte. ¿Y cuánto tiempo te tomó salir de ese...? Pues mira, eso fue lo gracioso que nosotros... ¿Cuántos millones más tarde? Irónicamente, cuando decidimos finalmente cambiar de nombre, ya le habíamos dado tan fuerte al EDP, y le habíamos olvidado del college. Como sabíamos que íbamos a cambiar de nombre, pues dejábamos EDP... maestría, bachillerato. EDP, tu éxito universitario, algo así. Hablábamos de universitario, pero no podíamos decir universidad. Está buenísimo. Era una buena forma de resolverlo. Sí, fue muchos años dándole a EDP Saberes Poder, EDP Saberes Poder, EDP Saberes Poder. Y cuando llegó el momento de que podíamos cambiar el nombre, ya como que EDP ya era, o sea, si cambiábamos de nombre, era como que volver a empezar. Así que ahí vino el dilema de ponerle... entonces la otra es que la gente... El nombre realmente es en inglés. Siempre fue EDP College of Puerto Rico y después se cambió a EDP University of Puerto Rico. Pero yo le tenía prohibido a la gente que cogiera el teléfono y que dijeran EDP, porque yo le decía, la gente lo va a buscar por la I. Exactamente. Y entonces, esas son las cosas que a veces yo digo, es que el idioma, este operar en español en un sistema que es en inglés, es traicionero. Ajá. Entonces, para los efectos le cambié el nombre casi 3 veces a la universidad. ¿Y qué significaba el EDP? No me recuerdo si lo diste en un correo. Ahí voy. Ok. EDP era Electronic Data Processing y en el Departamento de Educación aparecíamos, aunque el nombre corporativo era EDP College of Puerto Rico, porque EDP eran unas siglas como tú decir ahora IT. Tú dices IT, pues tú sabes que tú te refieres a Information Technology. Pero en ese momento, Electronic Data Processing era procesamiento de datos electrónicos, claro, que era lo que se hacía al principio. En los mainframe, eso, con las tarjetitas esas que eran... De hecho, el primer logo de EDP era una tarjeta de esas que eran... No eran completamente rectangulares, tenían como un cantito comido, que era que eran las punch cards, que eran como punch cards.
Y con eso era que se programaba. O sea, en la época tienes que ver la película de esta Hidden Figures. Ajá, Esa película yo me fascinó, no solamente por todo lo que implica con relación al tema racial y de las mujeres en STEM, sino todo lo que tiene que ver con el momento histórico que se estaba viviendo. Entonces, porque todos esos cálculos los hacían a mano. Ajá. Yo me maravillé con que computers era una palabra que venía de personas que sacaban cómputos y nunca me había dado cuenta que por eso es que se llamaba ciencias de cómputos. Mi papá me decía, no, porque yo lo que hacía era que yo le enseñaba a los estudiantes de matemáticas a programar. Pues él me hablaba de los estudiantes de matemáticas y por eso ciencias de cómputos es una disciplina de matemáticas. Y a mí no se me había ocurrido porque yo decía, pues ciencias de cómputo porque están en las computadoras, pero los computers eran personas sacando números. En esa película sale. Y yo era como que, wow. De verdad que yo me encanta ir para atrás y mirar a veces las trayectorias porque uno le encuentra tanto sentido. Y yo creo que tú me hiciste una pregunta y nunca te la contesté. Y es que yo, en ese momento, en tiempo, yo tenía como este presentimiento de que esto pasó por una razón. Yo, aunque me daba mucho sentimiento haber perdido a mi papá, a medida que yo iba viendo las cosas que estaban pasando en EDP, yo estaba inocente porque como yo no estaba trabajando en EDP, pues no tenía conocimiento de la mayoría de estos problemas, excepto lo de la expropiación, porque era bien reciente. La semana que le dijeron a mi papá eso, esa misma semana él se murió. No, esa misma semana se murió. Así que estaba posiblemente con un montón de problemas encima. Sí. Yo no sabía muchas de estas cosas que estaban pasando, pero cuando yo empecé a darme cuenta, yo sentía que mi papá me estaba utilizando como que las cosas que se le habían salido de las manos, yo estaba clara que lo que yo estaba haciendo de mi misión en ese momento, mi papá no lo podía hacer. Por más que él quisiera, ya se le había salido de las manos. O sea, ya era como volver a empezar. Y mi papá no tenía la energía. O sea, aunque era una persona súper... no tenía la energía para levantar un edificio nuevo. O sea, era como, tú me estás diciendo a mí que después que yo he levantado este imperio, que estoy viviendo de esto, tú me estás diciendo a mí que me vas a quitar, que me lo vas a quitar todo. Y eso que estás diciendo es bien importante en el sentido de que, ¿verdad? Los empresarios también tienen que saber cuándo el negocio llega a un punto donde ellos no son la persona correcta para seguirlo creciendo. Y y se requiere mucha inteligencia emocional, se requiere, ¿verdad? Poder, porque hay gente que se aferra a eso. Hay gente que dice, no, esto lo construí yo, esto se va conmigo y no se dan cuenta que para que el negocio vaya a otro nivel, a lo mejor tienes que entrar a otras personas al mando. Mira, pero entonces quiero volver a la parte de lo del profit que dijiste, a ver si te estoy entendiendo bien. Una de las, me imagino que hay como dos razones, me dices si hay más, para cambiar de profit a non-profit. Uno que lo que dijiste de la beca Pell, de verdad, de que le obligaban a las personas el 15% de ponerla. Exacto. Eso cerró muchas instituciones en Puerto Rico. Porque en Estados Unidos la gente está acostumbrada a que el dinero de Pell no te da. Y casi siempre, fíjate que en Estados Unidos ir a college no es un given como en Puerto Rico. Como en Puerto Rico la gente como que todo el mundo estudia después de high school. Pero en Estados Unidos no. Entonces ir a college es una decisión que se toma si puedes, si se puede. Entonces esa regla afectó mayormente a Puerto Rico y a las instituciones for profit de Puerto Rico. Entonces ustedes cambiaron. Entonces, lo que te iba a decir que era algo bien, bien importante es que mi papá no tenía bajo la universidad las propiedades. Las propiedades eran de él. Y mientras las propiedades eran de él, cuando tú eres non-profit, las propiedades son típicamente, ¿verdad? Si tú siempre fuiste non-profit y ellos compraron las propiedades. Ajá, y están ahí las propiedades. Yo tuve conversaciones con presidentes de universidades, porque en Puerto Rico hay muchas universidades que son, como cuando tú vienes a ver, fueron instituciones familiares, ajá, ¿verdad? Con nombre de la familia y todo. Exactamente.
varias universidades han tenido sucesiones. Yo decía que yo era la presidenta de los hijos de los presidentes, porque habían varios instituciones, algunas han sobrevivido y otras no. Y ese proceso de que mi papá fuera el dueño de las propiedades, como que siempre fue así que yo pude pasar la institución a ser non-profit, pero no tenía mucho capital, ¿entiendes? No tenía muchos activos. Y por eso fue que ahorita dijiste también que cuando evaluaron entonces la empresa, a lo mejor no estaba evaluando necesariamente tanto en un principio porque las propiedades eran privadas. La otra cosa era que valía bien poco. O sea, era una cosa que yo pedí una valoración en el 2004, mi papá murió en el 97, y yo vi esa valoración y yo dije, diache, pero por esta porquería, imagínate, o sea, pero el señor que me hizo la valoración me dio un par de pointers. Me dijo, mira, si tú tienes gente trabajando en la empresa que no trabajan en la empresa, cualquier persona va a tener que, o sea, no te los va a contratar. Claro. Si tú tienes, si tú estás pagando una renta de una porquería de renta, tú a otra persona no le vas a rentar al precio que tú le rentas a la familia. Y todas esas cosas tienen que ver. Así que yo empecé como a entender que el negocio de la familia, sobre todo después de convertirnos en non-profit, eran las propiedades. La empresa, yo no tenía, mientras tú te conviertes ahora cuando se convierte en non-profit, tú te conviertes en una empleada de la empresa. Una empleada. Pero el negocio familiar son las propiedades. Exactamente. Qué genial. Y entonces cuando descubriste eso, ¿tú te hiciste cargo de eso o entonces hay una sucesión? O sea, vamos a hablar un poquito de las cosas de las sucesiones ahora, entonces. Mira, cuando nosotros hicimos el cambio a non-profit, yo digo que fue como un masterpiece. Hicimos 3 transacciones en ese mismo año y en 2 meses, como quien dice. El 30 de junio del 2009 fue el último estado como for profit. El 2009 empezamos a operar, teníamos que tener, en ese cambio de control, como originalmente había sido una herencia, o sea, como se había quedado en la familia, pues no contó como un cambio de control. Así que en un cambio de control, el Departamento de Educación te da 10 días para tú hacer todo el proceso transicional para volver a ser elegible para los fondos de título 4. Así que esos 10 días, tú tenías que tener todo tenías que tener el motor corriendo para que eso, entonces para eso necesitamos consultoría de unos abogados y contributivos y todo ese cuento, porque eso es bien complicado. Así que ese proceso lo logramos hacer para el primer día, cambiamos el día del cierre de año. Para el principio del año fiscal lo logramos hacer. Tuvimos que guardar $1 millón, o sea, no, ese verano nosotros no nos chupamos ni un limber, porque había que tener dinero en el guardado por si acaso pasaban los 10 días y algo no había caído en su sitio y perdías elegibilidad porque todos los ingresos de la institución vienen de los fondos de las matrículas y los estudiantes pues pagan con becas. Así que si tú no eres elegible a los fondos, pues tienes un problema. Así que eso fue una cosa. Lo segundo fue hacer la partición hereditaria. En la partición hereditaria se dividieron todas las propiedades. Mi papá tenía 26. Esa fue otra cosa que yo descubrí yo de mi papá. Él se dedicó cuando vienes a ver, él tenía 26 propiedades. Cuanta casa, la casa de mi abuelita, la casa de mi abuelito, todo el mundo, cada vez que había una herencia, él compraba la casa, dividía el dinero y ya. O sea, o él le había comprado la casa a mis abuelos y la casa era de él. Así que tenía 26 propiedades. Dividir todo eso cuando se había construido un edificio que tenía más valor que las otras 26 propiedades juntas, pues en un momento dado nosotros teníamos ese edificio y no teníamos tantos estudiantes y de repente dijimos, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a rentar para adelante o lo que sea? O sea que
en un principio ese cambio a non-profit sí nos hizo posible tener entonces dinero para poder poner propuestas que solamente las instituciones non-profit tienen derecho. Y todos esos desarrollos que tenían las universidades y edificios completos y computadoras, todo lo compraban con propuestas, dineros de propuesta de desarrollo. Sin embargo, ya yo estaba operando como non-profit porque todos los ingresos míos eran de matrícula y todo yo lo tenía que reinvertir en cosas para la universidad. Así que realmente no estaba operando, yo no estaba sacando ningún beneficio de la operación de EDP. Lo tercero fue el tema de la cesión de las propiedades. Entonces, estos edificios lo que hicimos fue, creamos Nieves Estate Properties y a esta segunda corporación de propiedades, cuando se liquida la sucesión a Aníbal Nieves, surge Nieves Estate Properties, se les ceden los edificios y terminamos la partición con acciones de esa corporación. Así que depende de cuántas propiedades tú tomaras, o sea, como que repartimos el bizcocho, terminamos de repartir el bizcocho con Nieves Estate Properties, que lo que tenía eran los edificios de EDP. Wow, maravilloso. Y hoy en día, ¿tus hermanos siguen trabajando contigo? No, ninguno trabaja conmigo. Cuéntame cómo es. O sea, yo también, o sea, sí. yo comparto con mi pareja y con mi mamá también. Sí. Y yo sé a veces los días que, en el caso mío que es con mi pareja, ¿verdad? Que hay días que uno se acuesta peleando. Sí. Y aunque al otro día se levante peaches and cream, pero... Yo crecí con eso. En mi mamá tenía 8 hermanos y mi papá tenía 7. Y en un momento dado, en un momento u otro, yo creo que hubo como... Fácil, los podía contar como 20 hermanos o esposos de los hermanos que trabajaron en EDP en algún momento. Cuando se atoraba cualquier cosa, se quedaban sin trabajo, se vinieron del ejército. Aunque fuera transitorio o que fuera por largo tiempo, mucha gente de mi familia trabajó en EDP. Y de hecho trabajaban 2 hermanos míos cuando yo llego a trabajar en EDP. Yo no quería trabajar en EDP. Yo veía que había mucha tensión entre lo que era la empresa familiar, no solamente porque tuvieran que vivir, no todo el mundo puede estar metiendo el dinero en el bolsillo. Yo digo, para mi papá, era un bolsillo o el otro bolsillo. O sea, si EDP no estaba ganando dinero, pues no era problema porque mi papá le prestaba. Pero mi papá era el dueño de todo. Uh-huh. Pero ya cuando tú tienes que ser empleado, tienes que tener un sueldo razonable. Yo empecé en EDP con el mismo sueldo que yo tenía en Etigon, en Johnson & Johnson. Así que las tarjetas de crédito, tuve que recortar todas las tarjetas de crédito, tuve que hacer una serie de cambios, retiré a mis tías, hice una serie de cosas para ver si efectivo, y todo del checklist que te estoy diciendo, de la valoración. Yo le digo, si la persona no está aportando, pues vamos a retirarlo. Pero tenemos que retirarlo de una manera dignamente. No es lo mismo una persona que llevaba 2 o 3 años trabajando allí, o que no era familia, que una persona que era hermana de mi mamá, que había estado allí como cuando las cosas estaban, when the going gets tough, ¿entiendes? Entonces, no necesariamente eran familia de mi mamá, eran familia de mi papá. Yo tuve que retirar a tías mías de ambos lados. Para facilitar una visión más de que literal es como hicieron el negocio familiar para que se quedara el dinero en la familia, versus que entonces cuando tú lo estás llevando lo que haces es profesionalizarlo, y eso es lo que pasa a veces en los cambios generacionales, ¿verdad? Lo que hace es profesionalizarlo, y lamentablemente en esa profesionalización, igual que a lo mejor, no importa si no eran familia, si la persona no está up to the standard de esa profesionalización, pero aquí entonces en familia, mira, esto ya no es para, esto tiene que operar como un negocio. Tiene que operar como un negocio, los empleados se tienen que tratar justamente, tienes que tener ¿verdad? Unas cuestiones de recursos humanos que sean, ¿verdad? Bulletproof. Yo llegué y rápido me pusieron una demanda porque dije que yo no pagaba vacaciones.
Y yo, pero como que yo no pagaba vacaciones. Entonces, gente que tenía la foto de mi papá encima del escritorio, y yo, pues será que mi papá no le pagaba vacaciones, pero como que yo no pago vacaciones. Yo les dije, no, una cosa es que yo pagué poco y otra cosa es que yo no pagué vacaciones. Porque me hacen una demanda que dice que ellos trabajan 10 meses y cobran 12. Y yo le dije, y que ellos entienden por vacaciones, no es que... Y yo, después le cambiaron la demanda y la llevaron hasta el Tribunal Supremo. Y yo le dije, pero ¿cómo que ellos trabajan? Y yo le dije, pero ellos no saben el significado de vacaciones, que tú te las están pagando, pero no, lo que pasa es que te las pagamos, o sea, pagamos poco. Y yo hice mucha reestructuración así, le dije, no, yo tengo que yo tengo que cortar todo esto y separar el grano de la paja para poder determinar si esta operación es solvente. Si es solvente, pues entonces puedo empezar a buscar lujos, pero si no es solvente, tengo que tomar decisiones importantes. Si yo le subo el sueldo a la facultad, se la tengo que subir a todo el mundo. Si yo o sea, habían cosas que yo dije, no, yo tengo que asegurarme si no voy a pagar mucho, tengo que asegurarme de pagar siempre. Y eso para mí era un valor. Y yo tenía gente de las personas que yo contraté nuevas, que venían de haber estado en una universidad, que los habían puesto en reembolso, que quiere decir que ellos pagan primero y después te devuelven, versus que el estudiante pueda pagar de entrada con su beca, por ejemplo. Y esa gente, ella me dice, mira, yo me acuerdo haber ido, salía todo el mundo corriendo al banco a ver quién cobraba primero porque no había seguridad de que el cheque tuviera fondos. Y eso para mí fue tan como una revelación que yo decía, yo tengo que hacer, la gente tiene que entender que estamos en una situación crítica, pero que nos vamos a mojar, todo el mundo, ¿sabes? Se va a enrollar las mangas, empezando por mí. Entonces, si yo tengo que cambiar el plan médico por un plan médico que yo pueda pagar, tiene que ser uno que realmente todo el mundo pueda pagar los deducibles, o sea, para pagar unos deducibles que yo los puedo pagar, pero el empleado promedio no los puede pagar, pues entonces ese plan médico no sirve. Y así por el estilo. O sea, tuve que tomar decisiones y asegurarme que los gastos eran gastos y los ingresos eran ingresos reales para poder tomar decisiones informadas. Lady, entonces para ir ya terminando, esto ha estado súper interesante, nos hemos excedido de tiempo, pero esto está súper interesante. Hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo te ves? O sea, quiero saber de tú, o sea, tú, ¿cómo te ves ya mirando hacia, para decirte, llevo 27 años? ¿Qué quieres hacer en los próximos? Yo hablé ya hace la última acreditación de Middle States. Me hicieron una evaluación como presidenta, y me evaluaron el sueldo, me hicieron mi paquete. Y yo lo recibí diciendo, para la próxima acreditación, que es en 8 años, yo no creo que yo quiera hacer un contrato nuevo. Así que les hablé de hacer un plan de sucesión. Así que todo el mundo empezó como que, histérico, gritando. La gente que está, los segundos míos, estaban como histéricos. Yo le dije, pero es que ustedes no entienden. Si yo no me empiezo a proyectar como que yo voy a pertenecer a la Junta de Síndicos, yo no los puedo proteger a ustedes, porque en la Junta de Síndicos la gente no cobra, ¿entiendes? Por estar en la Junta de Síndicos. Así que yo pienso, mi proyección es nunca desligarme de la institución, sino mantenerme en una posición donde yo pueda así tomar decisiones. Por ejemplo, la Junta de Síndicos es quien decide si yo decido poner la universidad en otro sitio. Yo no quiero que la muevan de los edificios míos. Así que yo me aseguré que las propiedades que ha seguido adquiriendo EDP sean cerca de las mías. ¿Por qué? Porque yo no quiero que muevan el EDP de sitio. Y una de las cosas que podía pasar si yo vendía la universidad, claro, era que se podían mudar al edificio que más les conviniera, ¿verdad? Entonces, ahí hay una serie de decisiones que yo he ido tomando para trabajar con mi retiro, pensando que yo no tengo que estar en EDP. No porque me vaya a morir necesariamente, sino porque mi rol va a ser otro. Mi rol va a ser de consultora, de que si yo ahora mismo me siento que si yo no estoy, yo firmo tantos y tantos cheques y tantas cosas y tengo tantas responsabilidades porque yo también soy la administradora
de mi mamá, porque mi mamá está incapaz, ¿verdad? Se la declararon incapaz. Y yo quiero pensar que cuando mi mamá transicione, yo no quiero esperar 11 años para hacer la partición hereditaria. Así que estoy haciendo mi función de trabajar con diferentes negocios, generando, ¿verdad? El hotel, que no hablamos del hotel. Yo compré un hotel en Río Piedra, lo compró Nieves Estate. Un poco le doy diversidad a las cosas que EDP, que Nieves Estate tiene. Ahora Nieves Estate tiene los edificios de EDP, pero tiene el edificio de la Clínica de Medicina Deportiva y tiene el edificio del hotel. O sea, que ya sabemos que a lo que te vas a dedicar es a administrar las propiedades y a inventarte posiblemente nuevo. Exactamente. En esa transición. Y entonces, por último, la educación, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado desde que tu papá lo fundó, ¿verdad? Que dijimos que era dirigido a electrónica. Sí. A los ofrecimientos de hoy y cómo ha cambiado, oye, el estudiante. Uh-huh. O sea, hoy en día capturar la atención de ese estudiante. Pues mira, ¿cuán rápido una universidad tiene que estar? EDP ha tenido ya como 4 nuevos comienzos, yo diría. Además de cambiar el nombre, además de cambiar esto, el perfil del estudiante es bien diferente. Cuando nosotros integramos artes y ciencias, ¿verdad? Empezando con los programas de artes gráficas y continuando con diseño de modas, y compramos lo que era San Juan School of Interior Design y lo convertimos en San Juan School of Design. Y ahí integramos las disciplinas de diseño en una misma escuela. Ahora mismo los estudiantes locales de EDP, en su gran mayoría, antes eran de programación y de administración de empresas, ahora son de diseño de moda, diseño de interiores. Y los estudiantes online son de empresas y de tecnología, mayormente de empresas. Y los estudiantes, el grueso de mis estudiantes, 2/3 partes de mis estudiantes, son estudiantes de enfermería que no viven en Puerto Rico. Así que eso me lleva un poco al tema del turismo, de la economía del visitante, y ahí es que entro entonces un poco a tratar de repoblar Río Piedras, de que mis estudiantes tengan donde hospedarse. O sea, que lo que has hecho es transformar, o sea, se ha transformado con la oferta. Sí. O sea, en una universidad tú tienes que estar transformando la oferta con los tiempos. Sí, eso es así. Nosotros empezamos con la modalidad de adultos, y de la modalidad de adultos nos movimos a la modalidad de adultos para el grado asociado de enfermería, y ahí empezamos a traer estudiantes cubanos de Miami, y con un ejercicio de word of mouth y crecer de acuerdo a las necesidades de ese estudiante hispano que vive en los Estados Unidos y quiere regresar a Estados Unidos a ganarse 3 veces lo que se podía ganar habiendo estudiado medicina posiblemente en Cuba. O sea, es que es una cosa bien loca. Pero yo digo que si mi papá ve la universidad ahora, yo lo empecé a ver, la tecnología es un enabler. Tú sabes, la tecnología ya no es una disciplina solamente, no es programación de computadora solamente, sistemas de información siempre va a ser nuestro core, pero es más que nada un enabler, porque los estudiantes estudian a distancia y es de esa manera en que podemos atenderlo. Y es una educación nueva donde la gente no tiene límite de espacio ni de tiempo, y atender una población hispana que en Puerto Rico se está decreciendo totalmente, pero en Estados Unidos está creciendo bárbaramente. Y lo otro es que no son puertorriqueños mis estudiantes, en su gran mayoría. Excelente. Gladys, vamos a darle un consejo final, ¿verdad? A esas personas que le pasaron, ¿verdad? No, aunque no son tantas, pero precisamente porque no son tantas, cuando les pasa, se sienten bastante solos, ¿verdad? Una situación de que tienes que heredar un negocio, lo quieras o no, y a lo mejor no estabas ni habías estudiado eso, ni estabas capacitado, ni estaba en tu plan de vida. ¿Qué consejo le darías para que aborden esa situación? Mira, 2 cosas. Esto no te va a pasar de la noche a la mañana por cualquier razón, ¿verdad? En este caso a mí me pasó porque yo era la hija de mi papá. Y mi mamá, ¿verdad? Me dio esa encomienda. Yo creo que ella decía que yo me parecía mucho a mi papá. Yo estudié en una escuela de toda de nenas, de mujeres.
Y a veces cuando escucho, y he escuchado varios de tus podcasts, y veo muchas personas que a veces siguen los pasos de sus papás, es bien común que uno quiera evitar lo que creció. O sea, hay esa tendencia de sacarle el cuerpo y yo me vi en esa posición en un momento dado. Pero fíjate, porque yo decía, yo no quiero pelear con mis hermanos por dinero. Claro. Es que me parecía como tan mezquino. Y yo quizás por eso pude hacerlo, porque siempre lo abrí con un corazón sincero. O sea, no lo estaba haciendo nunca para hacerle daño a nadie en específico, sino porque era mi función, porque era mi manera de gerenciar, olvidándome de que yo era dueña, ni de un 8%, ni aunque fuera del 50%, porque estaba representando a mis hermanos en esta encomienda. Lo quería llevar a una futura generación. Siempre le digo a las muchachas, miren lo que sus papás hacen y vean ese legado, no como que, esto es mío porque mis papás los trabajaron y esto es mi herencia, sino como, primero, que uno no solamente puede emprender en algo que uno conozca. Así que si tú creciste ahí, algo viene por el DNA. Segundo, que tus padres pueden ser unos excelentes mentores. No necesariamente tienes que hacer exactamente lo mismo que ellos, pero sí buscar un twist. Y claro, si ellos crearon riqueza de esa manera, tú tienes que buscar tu propio espacio. No puede todo el mundo hacerse rico con exactamente lo mismo, porque lo que estás haciendo es dividiendo y no vas a vencer. O sea, lo que vas a hacer es debilitar. Así que yo le diría a la gente que embrace it. O sea, cuando hay un reto, tú tienes que mirar la razón de ser de eso y qué posibles soluciones hay, el peor y el mejor de los escenarios, y prepararte para lo peor y, ¿verdad? Hope for the best, pero prepárate para lo peor. Y en el interín pueden haber muchas cosas no tan bonitas, ¿verdad? Y que uno no las quiere repetir, pero tú tienes que pasar la página. En algún momento tú tienes que buscar tu paz, y como yo digo, siempre de buena fe. O sea, yo creo que si uno opera de buena fe, las cosas se te dan, la gente atraes gente buena. Yo tuve que atraer muchos buenos educadores experimentados. Algunos estudiaron con mi mamá, porque mi mamá sí empezó a estudiar educación. Yo no quería estudiar educación, todavía no me interesa. Pero el desarrollo del ser humano, yo veo tanto agradecimiento de parte de todos estos estudiantes que yo traigo de Estados Unidos, y a mí me da tanto orgullo y siento que es una aportación desde algo que mi papá jamás se imaginó. Sí. Así que lo más que le digo es embrace it. O sea, Dios no le da nada nunca. Yo digo, Dios aprieta pero no ahoga. Así que no puede aguantar. Exacto. Muchísimas gracias, Gladys, qué excelente episodio. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, que es que no podíamos cortar porque toda esta información y eso que se nos quedaron temas, o sea, hablar de los negocios familiares, o sea, creo que es un área que ya me diste un montón de ideas porque es un área que debemos seguir desarrollando, porque en Puerto Rico existen muchísimos negocios familiares, precisamente en esas sucesiones, en transiciones generacionales. Y heredar no es malo, al contrario. O sea, uno puede hacer una de dos cosas, o sea, o lo, ¿verdad? O lo vendes bien vendido y vives de eso, o lo conviertes en tu bread and butter para tu familia. Así mismo es. Muchísimas gracias por sintonizar, Jefa y Jeva. Le doy las gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la firma legal Ferraioli, expertos en todo lo que es derecho, que toda mujer empresaria va a necesitar. También le damos las gracias a el almacén del vino y nuestro champán favorito, el champán Pommery, y les exhortamos a que si les gusta nuestro podcast le des subscribe para que nos ayudes a llegarle a más gente, y visita nuestra página jefayjevas.com para que te enteres de todo nuestro ofrecimiento en nuestro programa de membresía y módulos educativos. Será hasta la próxima.